Bienvenidos al episodio número 156 de Enclave Podcast. Esta semana, como todas, ha sido una semana bastante movida para el país. El país lleva unos días importantes en una confrontación armada que se está llevando en la zona del Catatumbo principalmente, donde se están enfrentando el ELN con las disidencias de las FARC, pero eso tiene unas connotaciones que son bastante particulares, y es que, a diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en nuestro país, que son las fuerzas del Estado enfrentadas o atacadas o atacando a grupos armados organizados, a crimen organizado, en esta vez se están matando entre dos grupos criminales, como mencioné, el ELN y las disidencias de las FARC en una disputa territorial. Esto ha generado un desplazamiento de cerca de 50,000 personas de las distintas poblaciones y veredas del Catatumbo hacia los cascos urbanos. Ha sido un fenómeno masivo de desplazamiento como el que no veíamos hacía muchísimos años. Tal vez es históricamente uno de los mayores fenómenos o casos de desplazamiento de poblaciones inocentes que están atrapadas en medio del conflicto, que huyen para tratar de salvar su vida y también para tratar de evitar el reclutamiento por parte de estas organizaciones armadas. El presidente Petro se manifestó sorprendido, diciendo que cómo era posible que el ELN hubiera podido desplazar una cantidad, en sus palabras, abultada de combatientes desde Arauca hasta el Catatumbo, y miró al director general de la policía como diciendo cómo no se dio cuenta, ignorando que entre Arauca y el Catatumbo, pues obviamente uno se puede venir por Colombia o por Venezuela. Y obviamente aquí hay otro factor que marca esta semana, y es la presencia de tropas del régimen de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, atraídos por esta situación caótica del desplazamiento y del conflicto que hay en el Catatumbo. Diosdado Cabello ha estado patrullando la frontera, el dictador Maduro se puso el camuflado y se hicieron los solidarios frente a esta tragedia que vive Colombia. Y por otra parte, también esta semana se cumplió una semana del presidente Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, con mucho movimiento porque uno de los puntos más importantes que traía el presidente Trump en su campaña era el tema de la migración, y había dicho que iba a despachar, iba a repatriar, iba a enviar a sus respectivos países a todos los migrantes que estaban en Estados Unidos, y así lo ha hecho con Guatemala, con Panamá, con otros países, y llegó a un punto donde quiso enviar un par de aviones con unos repatriados inmigrantes colombianos, y esos aviones tuvieron que ser devueltos a suelo americano, a Puerto Rico, porque el presidente Petro a altas horas de la noche les negó el permiso de aterrizar en Colombia, lo cual generó una reacción airada y violenta que enfrentó por las redes sociales al presidente Petro y al presidente Trump por unas 18 horas en las cuales Trump alcanzó a declarar que iba a imponer aranceles del 25% a todas las importaciones colombianas, que esos aranceles serían aumentados hasta un 50% en el término de una semana, que le iba a quitar las visas a los funcionarios del gobierno Petro y a sus allegados y familiares y a sus partidarios y a las personas afines, y además cerró la oficina de visas en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, lo cual generó una crisis que se vivió en el fin de semana pasado. Y para hablar de estos temas, pues tenemos
a una persona más que autorizada porque no solo fue embajadora en los Estados Unidos, sino nos puede ayudar a entender cómo es esto de la relación entre Petro y Trump, que anticipábamos que algún día sería compleja, pero pensábamos que se iba a demorar más de 4 días en que se armara la pelea. Y por otra parte, fue ministro de Defensa y también nos puede dar muchas luces acerca de lo que está pasando en el Catatumbo, el ELN, las disidencias de las FARC y además negociador de paz. Bienvenido, doctor Luis Carlos Villegas. Gracias por estar con nosotros en Enclave Podcast. Y estamos hoy con ustedes, nuestros oyentes, también María Alejandra Villamizar, Juan Carlos Restrepo y detrás de bambalinas, Juan Arturo González, nuestro productor. Bienvenido, señor ministro Villegas. Gracias por estar con nosotros en Enclave. Gracias, Juan Carlos. Me alegra mucho volverte a ver y volver a ver a María Alejandra también. Es para mí un gusto, después de tantas cosas que con ambos he tenido la fortuna de vivir conjuntamente, de manera que me alegra muchísimo estar en este espacio. Bueno, bienvenido y mil gracias, María Alejandra. Qué bueno tenerte en Colombia. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues una llegada muy movida, muy interesante también, porque estamos pues haciendo un proceso un poco lógico, ¿no? De lo que nos imaginábamos podría pasar en un gobierno de Gustavo Petro con un gobierno de Donald Trump. Nadie podía prever que digamos, esta conjunción de estos dos gobiernos se iban a dar. Cuando ganó Gustavo Petro, pues estaba Joe Biden en Estados Unidos, pero en la campaña se dieron las cosas para que volviera Donald Trump y obviamente con un Donald Trump recargado, ¿no? Para un segundo periodo y una promesa de ser mucho más fiel, si se quiere, a ciertos nuevos momentos del mundo republicano, si se quiere, pues aquí estamos viendo cómo nos convertimos en un conejillo de indias de esas nuevas intenciones de mostrar los dientes al mundo. Así estamos, Juan Carlos y ministro Villegas, un placer escucharlo, porque además le falta una cosa, Juan Carlos. Además vamos a tener una conversación con quien estuvo al frente de la ANDI por tantos años, o sea que no solamente es entre el tema de la defensa, los Estados Unidos, sino esa situación económica que fue la que generó ese pánico ayer domingo, que tuvimos pues los colombianos una tensión permanente de imaginarnos. Yo lo califiqué como una especie de simulacro de lo que puede llegar a pasar, de conjurarse una situación de crisis verdaderamente con decisiones tan drásticas para las importaciones, las exportaciones en Colombia y todos los demás temas. Sí, tienes toda la razón. El ministro Villegas además ha representado a los empresarios durante muchos años de la vida como empresario y como director de la ANDI, presidente de la ANDI. Yo sentí en estos días que vivíamos como una guerra, como un juego de guerra, donde teníamos varios tipos de guerra. Teníamos una guerra que en el Catatumbo, que se me olvidó mencionar, que con ocasión de esa guerra en el Catatumbo y ese conflicto y ese escalamiento de esa tragedia humanitaria que está viviendo esa zona del país, el presidente Petro declaró el estado de conmoción interior. Con un decreto pues, que le va a permitir expedir otras normas con base en las cuales va, entre otras cosas, a decretar impuestos en una situación que, de acuerdo con la parte emotiva del decreto, era medio imprevista, ¿no? Entonces, eso lo vamos a discutir un poco. Entonces sentí que estábamos en una guerra, por una parte, en una guerra en el Catatumbo, que llegó a unos niveles tan altos de decretar o de ameritar, decretar, de acuerdo con el gobierno, la conmoción interior. También una guerra diplomática en un pulso entre el presidente Trump recién posesionado y el presidente Petro, que no perdió la primera oportunidad, no desperdició la primera oportunidad para trenzarse y medirse ahí frente a Trump. Una guerra comercial, porque una de las cosas críticas que se alcanzaron a vislumbrar en este fin de semana era, como les decía, la imposición de aranceles a las exportaciones colombianas a los Estados Unidos, y Petro obviamente amenazó con una norma recíproca de ponerle aranceles a las importaciones de los productos de los Estados Unidos, justo además en la semana previa
al Día de San Valentín, que es donde las flores colombianas tienen su momento estelar en el año y se produce tal vez la mayor exportación estacional de cualquier tipo de producto en un año calendario. Entonces, ministro, ¿por dónde arrancamos? Pero a mí me parece que no ha perdido usted, doctor Juan Carlos, el olfato, porque yo creo que estos dos temas del Catatumbo y de la crisis diplomática de ayer, pues tienen, yo creo, una relación en la manera como el señor presidente mira los acontecimientos o los genera los acontecimientos en la vida nacional. Esta mañana, ya leyendo la manera como se arregló este problema diplomático, pensaba yo que debía negarme a creer que el impasse generado el domingo era para quitar de las primeras páginas y de las redes la tragedia del Catatumbo. Esa era la primera intención. Conociendo los antecedentes, porque así nos ha hecho saber el señor presidente desde el 22 cómo es que maneja su investidura, cambiando temas duros y álgidos por otros aún más duros y álgidos que hacen olvidar los primeros. Entonces está bien hacer esa relación, porque creo que algo tiene que ver en lo que realmente pasó. Empecemos por el Catatumbo, si quiere, porque pues solucionado el impasse, o por lo menos ya superada esa etapa del impasse, vuelve a quedar el Catatumbo en la primera página. Y entonces las preguntas sobre el Catatumbo son: uno, ¿es la situación de orden público y de violencia en el Catatumbo y de ilegalidad derivada del narcotráfico y de la extorsión un hecho sobreviniente? ¿Está generado por una circunstancia que aparece de pronto, con urgencia, que cambia la situación? Y yo creo que no. Yo creo que aquí lo que ha pasado es el crecimiento de unos actores violentos como fruto de una equivocada política de paz, llamada paz total. Entonces, al usted permitir que los actores armados violentos y los actores ilegales del narcotráfico se fortalezcan con la peregrina tesis de que el crimen organizado se soluciona con cariño y no con represión, pues lo que tiene es lo que está pasando en el Catatumbo. Una gran cantidad de grupos armados, unos grupos cada vez más fuertes, más armados, más poderosos financieramente, por cuenta de que se les dejó actuar. Y eso incluye al ELN. Entonces, en mis tiempos de universidad me enseñaron que uno no puede alegar en su favor su propia culpa. Yo no creo que el gobierno tenga las herramientas y argumentos suficientes para decir que con una declaración de conmoción interior va a solucionar por la vía extraordinaria lo que causó por la vía ordinaria, como fue el crecimiento de los grupos violentos. Ese es un punto. El segundo es que me preocupa enormemente la llamada solidaridad de Venezuela, no de Venezuela, del régimen del señor Maduro. Mandó a Diosdado, lo dijo así el presidente de Venezuela, ya está Diosdado, ayudándole a quién, a Colombia, al ELN, al Clan del Golfo, al Tren de Aragua. ¿A quién le estaba ayudando? Eso me tiene a mí con una serie de preocupaciones grandes. Que no terminemos en que le están ayudando al ELN a ganar la guerra contra las disidencias de las FARC. Eso me parece un asunto preocupante. Y en tercer lugar, algo que inclusive mencionó el presidente Uribe antier o tras antier, es que tenemos una fuerza pública bien distinta a la que se necesita para poder enfrentar los temas del Catatumbo, desde la propia comandancia de las fuerzas militares,
hasta los recursos en logística, en entrenamiento y en número de efectivos, tenemos una fuerza debilitada, sin ninguna duda debilitada. Entonces usted tiene esas tres cosas, unos grupos fortalecidos, una Venezuela que no sabemos a quién ayuda o sospechamos a quién ayuda, y una fuerza pública debilitada. Y por supuesto el escenario es sumamente complejo y no se resuelve, creo yo, por la vía de la conmoción interior, sino por la vía de la recomposición de la fuerza pública, la revisión de la política de la paz total, y por supuesto con una capacidad que se pueda adquirir en este año y medio que le falta al gobierno, de liderar procesos que signifiquen una lucha frontal contra el crimen organizado y no una apertura total a que crezca con, repito, el peregrino argumento de que si les da cariño se van a entregar y van a dejar el negocio. Entonces, lo del Catatumbo lo veo yo así, muy preocupante, con perspectivas, como dicen los comunicados de las clínicas, reservado el pronóstico, y con una capacidad de deterioro aún mayor, no solo en territorio, en ámbito, sino en la violencia que pueda ejercerse. Por ahí se oyen voces de que negociemos, de que miremos, de que tal, ojalá eso funcione, pero lo que tenemos realmente es una lucha por los espacios que el gobierno ha dejado para que los grupos armados adquieran fortaleza. Yo estoy de acuerdo con usted, ministro, pero creo que además la presencia del régimen de Nicolás Maduro en este contexto es aún más grave, porque 10 días antes de que tomara posesión el presidente Trump, fue la ceremonia de posesión del ilegítimo presidente de Venezuela después de haberse robado las elecciones, donde el presidente Petro fue pusilánime, no definió cuál era en blanco y negro la posición de Colombia frente a las elecciones de Venezuela. Es decir, no aceptó el triunfo de Maduro, no obstante envió a nuestro embajador en Caracas a la ceremonia, pero tampoco dijo que había ganado Edmundo González y la oposición. Entonces quedó ahí en una posición medio aguas tibias el presidente Petro, y la relación con Maduro también quedó en esa situación como de desplante, pero no tan grave como para que hubiera una pelea entre Maduro y Petro. Entonces, Maduro me parece a mí que está con esto tratando de decir o de significar que él sigue siendo importante. Es decir, Maduro se está mostrando ahí en la mitad de un conflicto en territorio colombiano entre dos grupos armados, pero en circunstancias donde el presidente Maduro es garante de la paz total en Colombia, de las negociaciones con esos grupos armados en Colombia. Entonces está diciendo, yo casi que olvídense que soy ilegítimo, pero soy necesario, puedo llegar a ser necesario. Sí, y esa es la historia de los autócratas. Yo he tenido muchos años cerca la relación con Venezuela, desde mis tiempos de la Cancillería en los 80, es decir, hace 40 años o más. Y la conclusión a la que yo he llegado, coincido plenamente con lo que ha escrito Julio Londoño, que es uno de los que más conoce a Venezuela en su relación con Colombia, es que tenemos tal cantidad de intereses nacionales comprometidos en la relación con Venezuela, que no es nuestro papel ir más allá de defenderlos prudentemente. Porque es que una cosa que yo encuentro, y pues no es una crítica, ni mucho menos, es una lectura, es que Venezuela no va a cambiar si los venezolanos no quieren. Eso a punta de manifestaciones en Miami y en Buenos Aires y en Cúcuta, pues no va a pasar nada. Y nosotros no tenemos por qué reemplazar la voluntad de que algo cambie en Venezuela que deben tener los venezolanos. Tenemos unos líderes maravillosos, doña María Corina y el señor presidente electo y todo esto, pero en la gente yo no veo una decisión de pelear por su libertad. Y en eso no los podemos reemplazar. Nuestros intereses son de tal tamaño que nosotros no podemos ser
los que vamos a decidir por los venezolanos qué gobierno es el que hay que tener allá. Que el señor se robó las elecciones, no hay duda. Que el señor es un dictador, no hay duda. Que el problema lo tienen que resolver los venezolanos, no hay duda ninguna. No nosotros. Nosotros nos tenemos que preparar por si hay una agresión injustificada de Venezuela y tal, pero nosotros no somos los llamados a reemplazar la voluntad de lucha por su libertad que pueda tener el pueblo venezolano. Yo comparto plenamente esa afirmación que a veces en Colombia es difícil de decir, de sostener y de explicar, porque pareciera que esa confrontación, y no me quiero extender en Venezuela porque estamos hablando de Colombia y tenemos bastante que hablar de Colombia hoy, pero que parece que nos trasladaron una cierta responsabilidad al debate de comprensión sobre lo de Venezuela, cuando, para retomar el tema del Catatumbo, Venezuela nos concierne a nosotros porque en este caso llegó un punto de la confrontación armada de la cual no teníamos muchos antecedentes, que es la confrontación entre los grupos, porque al parecer el ELN, que ya había tenido una decisión, y eso lo conocemos bien cuando hemos hecho el seguimiento de este proceso de paz o de estos acercamientos de paz con el ELN desde hace muchos años, casi 30 años, es que el ELN decidió convertirse en una fuerza de apoyo a la revolución bolivariana. Y la decisión del ELN de estar al frente con sus estructuras militares a la vanguardia de la defensa de esa revolución bolivariana, manifestado por el mismo ELN en algunos de sus comunicados públicamente, claro, pero además internamente en esas negociaciones que hacían pensar que hace Colombia hablando de paz con el ELN, cuando el ELN lo que está pensando es que va a defender armada, de una manera armada, pues de su lucha armada, una revolución bolivariana que es continental. Y ahí viene todo el cambio de sus propósitos y del propósito de esa lucha armada, que es una fuerza que muchos ya llaman binacional. Entonces, el tema de Venezuela, que sabemos ligado al proceso de paz, empezó con Chávez y con el presidente Pastrana, cuando todo el tema del Caguán, el presidente Chávez tuvo muchísimo que ver en la conformación un poco de ese escenario de posibles negociaciones. Luego, el presidente Santos le dijo a Chávez, mi mejor amigo para intentar acercamientos de paz que fueron necesarios para el acuerdo con las FARC. Luego llega Maduro y esa negociación se mantiene de una manera también conveniente, pero diplomática, tratando de no pasar el límite. Y por supuesto llega el presidente Petro, que también está chantajeado de alguna manera por esa presencia de los armados en Venezuela y de la relación que pudiera eventualmente darse entre el ELN y esa defensa, entre comillas, armada de la Revolución Bolivariana. Entonces, lo del Catatumbo es un nuevo escenario de guerra, es un nuevo teatro de operaciones de guerra muy distinto al que habíamos enfrentado antes, y creo que ahí justamente quería preguntarle, doctor Villegas, ¿usted cómo ve la postura o la posición de hoy frente a esta situación en el Catatumbo que pretende tener el presidente Gustavo Petro cuando dice, aquí hay que hacer lo que toca hacer en términos militares, de inteligencia, de acción armada, de infantería, de fuerza aérea, porque pareciera que esa es la decisión, según fuentes por lo menos que me han informado que esa es la decisión, que está convertido, digamos, en un jefe militar y hay que decir que los va a enfrentar y que no va a permitir que eso pase. Eso es creíble, eso es posible, las fuerzas militares podrían eventualmente emprender esa campaña militar. Las fuerzas militares pueden emprender cualquier campaña que se les disponga, siempre y cuando se les dote de los recursos, de la moral y del liderazgo suficientes. Entonces, recursos, pero si no tenemos los helicópteros ni siquiera para sacar a los desarmados civiles, pues ¿cómo vamos a hacer para tener helicópteros de guerra que puedan dar ese apoyo a las operaciones de tierra y de la infantería de marina y de la fuerza aérea? Segundo, tiene que tener liderazgo, tiene que tener órdenes. Y el ministro y el presidente pues no han sido los más amigos de dar órdenes al sector militar por razones también ideológicas. Más bien lo que han hecho es pedirle a los militares que no se metan mucho en muchas cosas y que abandonen un poco su labor beligerante en el sentido literal de la palabra y se dediquen a otras cosas.
Y entonces el punto es que pues los militares pueden hacer lo que se les diga, si se les da como. Y eso no existe hoy. Eso no existe hoy. Y supongamos que existiera hoy, si usted emprende una campaña militar en el Catatumbo, supongamos con todos los recursos, con todas las órdenes y recuperando la moral de las tropas en un proceso que no dura menos de 2 años, los resultados son para el 28. Empezando hoy, ya lo vivimos en las operaciones exitosas además que se desbarataron en el gobierno pasado, en el Nariño, en Caquetá, en el Cauca, de zona pacífica, en el propio Catatumbo. Y eso tiene que ser un esfuerzo continuado. Imaginen ustedes cómo va a ser ese esfuerzo en el Catatumbo si ya los comandos conjuntos no existen. Si ya le quitamos a la fuerza pública la conjuntez, como dicen los militares. La capacidad de que el señor que tiene experiencia en infantería marina, en lo fluvial, la asume al señor que tiene el helicóptero desde el aire y la asume al señor que tiene una patrulla de soldados profesionales, de fuerzas especiales, que es capaz de hacer un operativo encubierto. Si usted les quita eso para quitarles poder, quitarles capacidad, pues es difícil hacer una campaña exitosa en el Catatumbo. Aquí vamos a tener una galaxia de decretos de la conmoción interior, que ojalá no sirva solo para hacer una reforma tributaria clandestina, y yo creo que los resultados militares, si no es un plan de largo aliento, pues no se van a ver en el Catatumbo. Déjelo. Ministro, creo que está siendo un poco diplomático. Estamos en el canal de la conversación y de la diplomacia. Mire que la diplomacia nos salvó del 25% y del 50% la semana entrante. Pero mire, yo tengo una teoría acerca de la solución diplomática. Yo creo que cuando realmente se preocuparon todos fue con el tema de las visas. Yo creo que ahí más de un primo llamó al canciller y al presidente, a todo el mundo, a decirle, mire, podemos perder. ¿Se imagina usted que Gustavo Bolívar no pueda ir a su casa y a su yate en Miami, que le quiten la visa por este impasse, como lo llamaron? Creo que sería terrible. Pero, ministro, volviendo al tema, cuando uno es funcionario público, uno es responsable por acción y por omisión. Y lo que ha venido pasando con las capacidades de las Fuerzas Armadas en general, que casi que las hemos desmantelado poco a poco en su talento al descabezar toda una generación de generales, al quitarles presupuesto, al mantenerlas casi que confinadas por cuenta de órdenes de cese al fuego, en fin, una cantidad de cosas. Yo creo que esta es una situación a la cual el ministro de Defensa y el presidente Petro nos han llevado conscientemente. Yo no sé si esto es un tema de acción o de omisión, no sé si es dolo o culpa, pero creo que a eso hemos venido llegando y me pregunto si no hay un poco de intencionalidad ahí. Yo esta semana, viendo la tragedia del Catatumbo en todos los noticieros, no podía menos que sentirme ofendido cuando veía que al mismo tiempo el ministro de Defensa estaba en Haití con el presidente pidiéndole permiso a los haitianos porque un grupo de colombianos asesinaron a su presidente hace unos años, que es algo terrible y que amerita en efecto que uno pida perdón, pero por lo menos muestre solidaridad. Pero no debería estar el ministro de Defensa allá tratando de resolver ese problema. No, el problema no es el ministro de Defensa en Haití. Hay programas muy abundantes históricos con Haití en materia de cooperación contra el crimen organizado, contra la gota a gota. La policía tiene muchísimos casos de cooperación con Haití. Y desde Bolívar en la independencia hasta hoy Haití ha sido próximo al corazón del Estado colombiano. Ese no es el problema. El problema es que vaya el presidente y les haga gastar $4 millones para su visita.
Eso sí me tiene a mí escandalizado, un país que con $4 millones probablemente sobrevive 2 o 3 años. Entonces, ¿Y por qué 4 millones de dólares? ¿En eso qué se le gastó costó Petro al eso? señor presidente de Haití recibir al señor presidente de Colombia, según informan los medios locales, porque el pueblo donde fueron pues no tenía luz, ni tenía agua, ni tenía donde recibir al presidente y no sé qué, tuvo que invertir $4 millones. Bueno, pero ese es anecdótico. Eh, yo lo que creo es que en este gobierno si hay una deliberada política de debilitamiento de la fuerza pública por razones de su convicción ideológica, y en el gobierno anterior una omisión. Yo me acuerdo que en el empalme, tal vez tú participaste, Juan Carlos, la recomendación para la policía era que siguiéramos recogiendo o siguiéramos enganchando 5.000 agentes de policía por año en los próximos 10 años. Y se hizo lo contrario. Estamos en 50.000 agentes de policía menos que hace 12 años, que hace, perdón, 7 años, y con otros 50.000 menos en la fuerza militar. Entonces, en solo inventario humano, tenemos 100.000 hombres menos que hace 8 años. Eso es lo que ha pasado con nuestra fuerza pública. Y no hablemos de los helicópteros, ni hablemos de la posibilidad de nuestros aviones de guerra, ni hablemos de los tanques, ni hablemos de los fusiles, ni de la munición, ni del entrenamiento. Solamente en hombres, en efectivos, tenemos 100.000 menos que en el año 2018. Sí. Y, y un poco, ahora decía usted, ministro, que el problema de los venezolanos es de los venezolanos resolverlo, pero yo creo que siendo el ELN un problema que nace en Colombia, que nos está afectando en Colombia, pero que tiene ese abrigo en Venezuela, pues a nosotros nos convendría y nos vendría muy bien poder también, como comunidad internacional y como vecinos, por lo menos torcer, como dicen en Brasil, para que la situación en Venezuela se resuelva. Creo que tenemos un rol que cumplir porque los venezolanos, al fin y al cabo, creo que sin el apoyo de la comunidad internacional, todavía les va a quedar más difícil salir del problema en que están. Lo que pasa es que, y yo escribí sobre eso una cosita, tal vez en el tiempo, con prensa, los ejemplos recientes de comunidad internacional resolviendo problemas democráticos en el mundo son un fracaso. No hay un solo ejemplo de una intervención multilateral que haya terminado en que un Estado se vuelva democrático, libre y próspero. Eso no existe. Que apenas arranca la operación internacional empiezan a surgir los verdaderos intereses de quienes están en la coalición, que son el petróleo, o es la migración, o es el agua, o es el territorio, o es simplemente la defensa étnica o religiosa de unos u otros. Entonces, yo no veo de qué antecedente internacional se puede uno pegar para decir, bueno, a ver qué pasa en Venezuela, camine, repitamos esta experiencia, la de Irak, no, la de Pakistán tampoco, la de Afganistán tampoco. Dígame una, no hay, no hay. La de Panamá, pues ahí está todavía reclamando Estados Unidos el canal ahora, después de que lo de Torrijos, la invasión a Panamá por Estados Unidos con Torrijos, está todavía en nuestras mentes. Entonces, nada, ese es un punto que hay que esperar cómo evoluciona, pero yo sigo pensando que esa posibilidad internacional de actuar contra Venezuela sería un gravísimo error que iría en contra de los intereses nacionales de Colombia. Sí, ¿y qué va a pasar para darle vuelta ya a la situación frente a Trump, ya que mencionamos Irak, Afganistán? La llegada del presidente Trump y sus nuevos aliados que tienen el mundo en sus manos, o mejor, en sus grandes procesadores de memoria, y que han puesto el mundo patas arriba. Los grandes empresarios de las comunicaciones, del Internet, de la tecnología, de los algoritmos, esos nuevos reyes del algoritmo que son los que acompañan hoy al presidente Donald Trump y que son los que caracterizan de alguna manera ese nuevo ímpetu de posicionar la visión del mundo frente a
órdenes ejecutivas de la cual acabamos de ser nosotros el conejillo de Indias, ¿qué pasa en Estados Unidos y qué le va a pasar? Hay gente que dice que Donald Trump no va necesariamente a poder mantenerlas porque entrará a jugar el control de poderes que existe en los Estados Unidos y que por eso en estos días está, digamos, tan emocionado con sus redes, pero que ya llegará un momento de moderar todas esas posturas. ¿Eso puede ser así? ¿Usted que conoce bien Washington? Trump no tiene 4 años de gobierno, sino 2, porque las elecciones de Congreso dentro de 1 año y 11 meses vuelven a definir si usted puede gastar dinero en una u otra cosa, si usted puede hacer una u otra campaña internacional, si usted puede hacer uno u otro gasto en infraestructura, o si usted puede hacer legislaciones otra vez contra el aborto, contra el racismo, etc. Eso vuelve a jugarse en los dados de las elecciones dentro de 1 año y 11 meses. Entonces, es en ese año y 11 meses en que Trump va a tratar de demostrar que lo que está diciendo que va a hacer, al hacerlo, produce resultados favorables para la gente en los Estados Unidos. Y ahí entra el mundo entero, no solo nosotros, sino entra la China, y entra Rusia, y entra India, y por supuesto América Latina, en un lugar bastante atrás, pero entra también la región. Lo de Trump es realmente nos ha anegado. Anegar, ese es un buen verbo para mirar lo que ha hecho Trump en una semana, menos de una semana, en 5 días. Tenemos tregua en Gaza, negociación en Ucrania, regreso de Cuba a la lista de terrorismo, deportaciones que van en más de 3,000, salida de la Organización Mundial de la Salud, salida del Convenio sobre Medio Ambiente de París, perdón para los del 6 de enero en sedición, intento para acabar la nacionalidad por el nacimiento en territorio norteamericano, emergencia fronteriza, emergencia energética, politización de los incendios de Los Ángeles. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, eso apenas son unos titulares de los centenares de otros que hay. Está el canal de Panamá, está el tema de Groenlandia, está el tema de México, hágame el favor, el tema de México. Está el tema de Canadá, que es hasta, yo no sé, de Gaulle por allá en el 68. Hizo una visita de Estado a Canadá. Y cuentan que se tomó unos jereces de más. Y al despedirse en el almuerzo, en la plaza de Montreal, se echó un discurso que no estaba en ningún protocolo, dijo, ¡viva Quebec libre! Y se tuvo que ir de huida para el aeropuerto porque lo iban a picar. Lo declararon persona no grata a los canadienses y ganó una vacía al Departamento de Estado de los Estados Unidos. El señor Lindbergh participó en un plan que se llama el Plan de Guerra Rojo para invadir a Canadá desde los Estados Unidos con aquiescencia del gobierno y los militares norteamericanos en los años 20. Y eso generó como 10 años de impasse diplomático con Canadá. Entonces, venir a decir que Canadá lo que debe ser es un Estado de la Unión produce hoy tanta ofensa como en esos otros casos. Entonces, es una avalancha de cosas. Una avalancha de cosas. Y para una cosita que escribí para Colprensa para mañana, hice una lista que yo sé que a ustedes no les va a gustar. ¿Por qué? Porque es la lista de los embajadores que ha nombrado el señor Trump. Ajá. Algunos, no de todos, algunos. Yo tengo aquí esa lista. El de Colombia es un señor que es detective y abogado especializado en accidentes de tránsito. Ese es el que viene para Bogotá. Lo nuestro. Para ver si los accidentes nuestros bajan. No estaría mal, pero pues sería una nueva cooperación, ¿no? Una nueva cooperación. Una nueva línea. Y como se va a acabar la otra, a ver, abrir otra. Sí, abrir una nueva. Ok, perfecto. En Argentina nombraron un señor que en lenguaje colombiano es el dueño de una EPS. Es un empresario médico de la salud. Billete. Ajá. Sí. En Panamá, un cubano exiliado donante. En México y República Dominicana, 2 exagentes de la CIA. En Uruguay, un golfista, compañero de Trump.
El enviado, por supuesto, para América Latina, el señor Claver Carón, era el que le subía el sueldo a la secretaria, que era su amante, cada mes. Ese que lo votaron del BID, ese va como embajador especial para la región. En Dinamarca, el fundador de PayPal debe ser para agilizar el pago de la compra de Groenlandia, ¿no? Y en España, un apostador de caballos. Esa es como la lista primaria de lo que el señor Trump piensa que es la diplomacia y a lo que vamos a tener que estar enfrentados en estos tiempos. Lo que viene es aún mayor que lo que ya hemos tenido en estos días. Para Colombia ya pasamos el tema de migración, pero nos falta. Ustedes se acuerdan que el señor Trump dijo que a los carteles de la droga había que nombrarlos terroristas. Bueno, las consecuencias que tiene eso sobre Colombia no sabemos cuáles sean. No vaya y sea que terminemos en la lista misma de Cuba, de países que no colaboran contra el terrorismo porque no luchamos suficiente contra los carteles de la droga, que son ¿cuáles? La paz total. La paz total nos vuelve colaboradores del terrorismo. Exactamente, esos son. ¿Qué otras cosas siguen? Sigue la política contra las drogas, la certificación famosa. Esto que vimos ayer, a mí me pareció como revivir una película, o dos películas, dos. Una, la de Samper. Yo viví eso intensamente entre el 94 y el 98. Estuvimos muy cerca del embargo comercial, tal vez a una semana del embargo comercial. Yo recuerdo que debía verme con las autoridades en Washington tal vez 2 o 3 veces al mes como presidente de la ANDI, para tratar de evitar que nos decretaran el embargo por no copar las condiciones que se ponían, absurdas o ilegales o injustas, lo que usted quiera, pero eran las condiciones de lucha contra las drogas en ese momento. Esa película entonces ya la vimos, le cancelaron la visa al señor Samper, ustedes recuerdan, y todavía estamos pagando esa factura, queridos amigos. Esa factura todavía está sobre la mesa, no la hemos terminado de pagar en las módicas cuotas que llevamos 30 años después. El segundo déjà vu es el terremoto del eje cafetero, porque cuando terminó el impasse ayer, se sintió como un gran alivio. Dice, ya nos salvamos de esta. Y me acordé del terremoto, que es que cuando terminó el terremoto, todos dijimos, de esta nos salvamos. Y faltaban dos cosas. Uno, las réplicas, y dos, la destrucción que no la habíamos visto para poder saber cuánto costaba reconstruir. Así quedó la relación con los Estados Unidos, mis queridos amigos, como en un terremoto del eje cafetero. Eso destruyó unos 30 años, porque es desde el principio del gobierno de Pastrana hasta hoy, de construcción de una política bipartidista allá y multipartidista aquí. Eso se acabó. Y hay que volverlo a construir. Y eso toma una generación. De manera que yo sí creo que el daño ha sido sumamente grande. Y con Trump nos falta todavía ver los nuevos episodios que vienen en la relación bilateral, que son esos que le digo, terrorismo, droga, Venezuela, etcétera, pues manejado por dos frenéticos, es una cosa sumamente compleja para los intereses nacionales de Colombia. Juan Carlos, dos frenéticos. Y hay en esa lectura también una pregunta que me hacía yo esta mañana cuando estábamos haciendo el análisis en Caracol Televisión, de por qué la polarización va llevando a que mencionar con esa claridad que usted lo está haciendo a la política desordenada, si se quiere, y de intereses muy cruzados con poco propósito, si se quiere, de la gran política de Estado de los Estados Unidos, pareciera que entonces está uno a favor de Petro. Y si menciona y dice que la decisión de Donald Trump es desmesurada frente a un tema consular
frente a un tema, obviamente, un despropósito del mensaje a destiempo, etcétera, con todas las características que ya sabemos tuvo el del presidente Petro. Entonces, estamos a favor de Petro y en contra de Trump. Entonces, hay que aplaudir a Trump en la región para poder entender que entonces, como el presidente Petro está haciéndolo mal para manejar esto de una manera absolutamente improvisada, por llamarlo menos, es decir, es muy complicado asumir una mirada como la usted está haciendo, y además yo le agradezco un montón, lamento mucho además no que no hubiéramos hablado antes para poder tener más claridad, porque realmente estamos atrapados en esto, porque pareciera que lo mismo con Venezuela, ¿no? La oposición venezolana se une a la derecha de la Florida y entonces tiene que ser de la línea de Trump. Y no podemos decir una cosa u otra para decir lo de Trump es exagerado, lo de Maduro es inconcebible, lo de Petro es absolutamente cuestionable, porque pareciera que hay que tomar un bando. A mí me preocupa mucho la interpretación un poco más de largo plazo que se puede hacer, si esa es la valoración emocional que estamos haciendo permanentemente con todo lo que nos pasa. Así es, has dicho una cosa completamente cierta, y es que la polarización, sobre todo las tapaojos que tiene la política colombiana hoy, impiden ver la película más grande. La única cosa buena de lo que pasó ayer es que creo que nunca antes, desde 1903, la política exterior había ocupado un puesto tan importante en el día a día de los colombianos. Eso ojalá sea una oportunidad. Yo he visto como nuevas opiniones, veo las señoras cancilleres opinando, está nuestro CORI, nuestro Consejo de Relaciones Internacionales, están profesores, cada vez más salen a los medios, publican papers, salen a los medios escritos con documentos un poco más extensos. En fin, veo que la política exterior como que ha ocupado nuevamente un espacio en esta sociedad, y lo de ayer con seguridad va a acelerar eso. Pero la institucionalidad, eso está muy descaecida. En un impasse como el de ayer uno se imagina, ya por viejo tal vez, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sentada con el presidente Petro, cómo resuelven ese problema, ¿cierto? Pero no estaba el presidente Petro ni siquiera. Pero por eso, es que la institucionalidad empieza por el presidente. La Comisión de Relaciones Exteriores está hecha para apoyarle al presidente su dirección de la política internacional. Si usted mira la historia de eso, es así. Ahí se han sentado grandes enemigos como Alfonso López y Misael Pastrana, grandes enemigos como Misael Pastrana y Álvaro Gómez, grandes enemigos como Carlos Lleras y Alfonso López, o Turbay con cualquiera de los que fueron siempre sus contradictores, pero siempre había habido un norte en materia de identificación, defensa y promoción de los intereses nacionales. Entonces, esa institución hace falta, notoriamente. ¿Y a quién le hace falta? Pues al presidente, pero él, como cree que sabe política exterior, no la necesita. Y yo, de mi experiencia también de viejo ya, es que el que cree que sabe de política exterior y no sabe, es mucho más peligroso que el que de verdad no sabe de política exterior. Porque la ignorancia de la política exterior, como toda ignorancia, lo que produce es soberbia. Y la soberbia generalmente lleva a extremos en las relaciones internacionales que pues terminan, en el peor de los casos, en una guerra, o de ahí para atrás en intervención de las Naciones Unidas, o en suspensión de las relaciones diplomáticas, o en rifirrafes permanentes entre países y entre organizaciones. Entonces, Ministro, ¿usted cree que la doctora Laura Sarabia cree que sabe de política exterior? No, pero es que yo hice la diferencia precisamente para que usted hiciera esa pregunta que usted acaba de hacer. Es más peligroso el presidente que cree que sabe sin saber que la señora que no sabe. Peligroso para los intereses nacionales, quiero decir. Y habría que ser con ese listado de embajadores, y le quiero sumar a eso un tema, digamos, de política interna en Estados Unidos que pesa mucho, pero que a nosotros nos viene bien entender. Y es también lo que mencionó Juan Tocatlián en una columna recientemente, dando los nombres y apellidos de quienes fueron donantes de ese grupo de Florida
que cada vez tiene más personas, digamos, en el ala radical del Partido Republicano, que fueron donantes de la campaña de Donald Trump y que tienen por tarea no solamente como herencia, digamos, del asunto cubano, sino ya posturas mucho más radicales que abarcan otras esferas, digamos, como Colombia, como México, como países que para ellos corresponden, digamos, a esa llegada del comunismo, que todavía lo invocan y todavía lo mencionan. Pues Donald Trump tampoco tiene gran interés en hacer con ese listado que usted hizo de embajadores una gala, o sea, una gran exposición de experiencia en manejo de relaciones internacionales. Es decir, nada menos diplomático que lo que está haciendo Trump. Lo que pasa es que obviamente es un gigante, es una gran potencia y entonces un poco como que... No, por eso. Imagínese usted que al señor Rubio no lo posesionó Trump, sino Vance. Sí. Creo que, sí. Yo no he tenido tiempo de buscar, pero yo creo que no hay ningún otro secretario de Estado que no haya sido posesionado por el presidente. Ese es el valor que ese caballero le da a la diplomacia y a la política exterior respetuosa y constructiva. No, eso no sirve para nada. Vamos es con el bullying, como dijo el embajador Whittaker esta mañana en una entrevista. Nada que no los haga más fuertes, más ricos y más seguros. Así es. Entonces, este incidente de ayer, digamos que se superó en uno de sus capítulos, pero el daño sigue, el daño está. Porque se atacó el apoyo bilateral. Si ustedes miran allá atrás en mi biblioteca, hay dos retratos que esta tarde me acordé. Uno con Trump y otro con Obama. Ese era el patrimonio de la política exterior colombiana. Que un embajador como yo pudiera tener esas dos fotos de amistad. Eso se acabó ayer. Eso se acabó ayer. Eso hay que reconstruirlo. ¿Se demora cuánto? 10 años, 20 años, si somos aplicados. Pero volver a llegar al estatus del año 18 de aliado estratégico de los Estados Unidos, ahí sí nos vamos a demorar más tiempo. Y eso me parece que habla mal de nuestra capacidad para construir un futuro cierto. ¿Cómo le parece a usted que en medio de la amenaza de los aranceles, el señor ministro de Comercio da un reportaje, claro que él no sabía que estaba el rifirrafe del domingo, en Portafolio Hoy, diciendo que se va a meter a la ruta de la seda de la China y que ya esa decisión está tomada y que vamos para allá? Esa declaración yo creo que no la hubiera dado si el reportaje no hubiera sido el jueves, si no hubiera sido ayer o hoy. Pero de ese tamaño es lo que se nos viene en esa discusión futura. ¿Qué más se atacó ayer? La confianza en el presidente como jefe de las relaciones internacionales. La confianza. Porque cuando uno ejerce un liderazgo, tiene que estar acompañado de una confianza de que ese liderazgo se ejerce bien. Eso lo perdió el presidente ayer. Se perdió el prestigio de Colombia como aliado estratégico de los Estados Unidos y yo creo que se afectó seriamente la confianza de las inversiones que podrían estar en camino de este año y medio final. Con un elemento, porque esto, como lo dijo María Alejandra, hay que mirarle la letra menuda. Los aranceles que nos iba a aplicar el señor Trump no son los aranceles de México y de Canadá del próximo viernes. Esos son para proteger sectores y industrias y reindustrializar y no sé qué cosa que sabemos que no sirve, pero que Trump cree que sí sirve. A nosotros nos iban a aplicar aranceles por seguridad nacional. Salir de ese hueco, cuando usted ya lo acusan en Washington de ser un país que pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, salir de ese hueco, así sea injusto, así no debiera ser así, es que no me gusta, todo eso es válido. Pero salir de ese hueco donde caímos ayer no es fácil y resulta sumamente costoso, sumamente costoso. Entonces, eso fue lo que pasó ayer. Y el que ganó fue el señor Trump, por supuesto, porque pues cuando uno no sabe política exterior, lo que hace es servir de idiota útil para que el señor Trump coja un país como nosotros, su aliado, lo amenace con una guerra comercial
y el otro se tenga que echar para atrás y así probar el señor Trump que sí es capaz de doblegar a un país, así sea su aliado. Entonces, eso fue lo que pasó. Nos usó el señor Trump por la insania con la cual el señor presidente trinó a las 3 de la mañana y no sabemos qué condiciones. Yo creo que es bueno leer ese avisito que está por ahí en las carreteras y volverlo para la política exterior colombiana. Si vas a trinar, no bebas. Ese debía ser un avisito que debía estar presente en el Palacio de Nariño en estos días. Sí, eso es un poco como, si vas a beber, deja tu teléfono a una distancia prudente. O en O sea, para no estrellarse, guarde la distancia. Sí. Guarde la distancia, sí, señores. Impresionante que tengamos esta reflexión, ¿no? Porque era imposible no preguntarle, por ejemplo, al embajador hoy en Washington, Daniel García Peña, ¿qué pasó entre las 3 de la mañana y las 3:30 de la mañana? Sí. El cambio de posturas. Entonces, Daniel no tenía más opción, él es así y con su honestidad dijo, pues yo estaba dormido, no sé qué pasó, yo estaba dormido. Porque algo pasó en esa media hora y lo que, pues como no tienen una respuesta de contenido, de argumento que puedan presentar a la opinión, pues bueno, por lo menos la honestidad de decir yo estaba dormido. Y es que, fíjense, y señor, usted que conoce bien, perdón Juan Carlos, una sola cosa que me parece súper interesante que no la pudimos esta mañana explorar, ¿cómo se toma una decisión para suspender la llegada o la entrada de un vuelo militar a espacio aéreo colombiano? El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, entonces pone un trino y el comandante de las Fuerzas Militares asume que esa es una orden. Los punto. Militares extranjeros necesitan un permiso especial para entrar al territorio colombiano, espacio aéreo colombiano. Y ya, ese permiso lo dan las Fuerzas Armadas. Sí, ya lo tenía. Usualmente se da a través de la Cancillería, que se llaman los permisos de sobrevuelo. En este caso, no sé si fue la Cancillería o el Ministerio de Justicia o Migración, no lo sé. Pero el presidente como jefe puede revocar ese permiso de sobrevuelo. Lo que pasa es que no lo puede revocar después de haberlo autorizado. Y después de que el año pasado haya habido más de 120 vuelos que autorizó el gobierno con deportados colombianos. Entonces, y el argumento este del maltrato, yo le he echado mucho a cabeza. Si yo estuviera en esos zapatos en ese momento, y el argumento es maltrato, que yo creo que se lo vendió Brasil al presidente, lo que yo haría sería acelerar el final de ese maltrato recibiendo a los deportados y no devolviéndolos para que sigan siendo maltratados. ¿No les parece a usted? Revictimizar. Por eso. Entonces usted quiere, sí, es el maltrato, recíbalos y mande las notas diplomáticas protestando y todo lo que quiera, pero esos son colombianos que tienen derecho constitucional a estar en el territorio, así sean expulsados de otra parte. Entonces, me parece que ese fue un episodio, absolutamente infeliz, un episodio que pudiera haberse evitado y que yo sí creo que generó un desajuste de la posición internacional de Colombia muy trabajo yo les tengo una idea, pero pues obviamente en el terreno de la especulación. Y además, porque ya de alguna manera en la gravedad de los hechos que sabemos perfectamente, como ha quedado claro que esto es apenas el comienzo, como lo dijo Trump, pero no porque él le parezca, sino porque ya la herida está hecha, que el presidente Petro debió ver la noticia de México, que habían impedido la llegada de los aviones, que luego resultó ser, entiendo que una noticia falsa, y alguien le debió decir, ¿sí ve? La Sheinbaum, esta presidenta mexicana, no los dejó entrar. ¿Usted cómo los va a dejar entrar? Y entonces como que se pegaron de ahí a esa hora de la madrugada para inspirarse. Claro, porque... pero me das la oportunidad de subrayar mi argumento. México y Brasil, sí, que tienen un pensamiento igual sobre el maltrato, tienen una diferencia con Colombia. Tienen Cancillería. Y Itamaraty no deja hacer esa bobada.
La Cancillería mexicana no deja hacer esa bobada, pero cuando usted está haciendo política exterior por trino y por encima del canciller, esto no funciona. Y a todo señor, todo honor. Ese impasse lo solucionó el canciller Murillo. Si no hubiéramos tenido a Murillo, sí, estábamos ya con los aranceles llorando sobre la leche derramada. Ese señor, con su experiencia en Washington, estuvo en Washington, me di cuenta, antes de que él fuera nada, ni siquiera conocido aquí, ese señor, después de ser gobernador del Chocó, generó en Washington una red de conocidos y de apoyos que es realmente muy importante y muy impresionante. Eso lo puso a funcionar ayer y logró apagar ese incendio. Si estuviéramos en otras manos, quién sabe. Es que, y es otro tema con el cual de pronto quisiera cerrar, y es que toda esta tragedia se produce en la mitad de una transición, donde estamos saliendo, donde se está yendo el canciller Murillo, por quien comparto el respeto que usted expresa, señor ministro, y está llegando la doctora Laura Sarabia. La doctora Laura Sarabia, que primero todavía no está, menos mal, como usted dice, estaba el canciller Murillo, porque él era quizás uno de los colombianos que más tenía para perder, porque se hubiera quedado sin la nacionalidad a la cual renunció para ser canciller y sin la visa, ¿no? Teniendo pues toda una vida en Estados Unidos como académico y demás. Esa transición y esta tragedia, en un momento en que las relaciones internacionales de nuestro país van a quedar bajo la dirección de la doctora Laura Sarabia, pues deja un aire de preocupación muy grande. Deja un aire de preocupación muy grande porque si bien pues le hemos visto su carácter ejecutivo a la doctora Sarabia, yo creo que el mundo de la diplomacia es donde más veteranos hay. Eso, y en las Fuerzas Armadas es donde los veteranos más tienen una cabida y donde esa experiencia más juega un rol determinante. Entonces, pues vamos a tener a Laura Sarabia enfrentada a Marco Rubio y a todas las otras situaciones que puedan venir en el mundo. Sí, eso es correcto, es correcto. Como decía mi abuela, saber ayuda un poco. Sí. Y lo otro es, no solo hay que preguntarse dónde estaba el presidente Petro esa noche, sino dónde estaba Benedetti también. No averigüemos, yo no quisiera saber dónde estaba. Hay que encontrar, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño de ese. Y eso ya al final, hemos ido naturalizando tanto las pérdidas del presidente y yo a veces siento que es la primera vez que tenemos una vida privada del presidente realmente tan presente en su gobierno. Pero que no nos la comparta, que la siga. No, por supuesto, pero digo por eso, en el debate público, porque en Colombia se habla en ciertos corrillos de lo que puede pasar en la vida privada de los presidentes, pero nunca de una manera tan abierta y se ha convertido en algo que yo no sé. Voy a hacer una apreciación que puede ser bastante atrevida si se quiere, y es que yo creo que mucha gente debe sentir de presidentes como ellos, borrachos, que llegan tarde, que tienen hijos con 4 mujeres, o sea, es como un parámetro colombiano que podría decirse, bueno, pues sí, ¿y qué? Si es que él quiere ser como un ciudadano cualquiera, que no lo es, por supuesto, pero a lo que voy es ese comportamiento a todas luces, pues preocupante, pero para la jefe de Estado, pues para las consecuencias que vivimos ayer son claramente lo demuestran, pero pues al final realmente cuando salieron las fotos de Panamá, pues ningún medio grande lo publicó, pues salieron en redes y se quedó en comentarios, pero pues nadie se está metiendo en eso hasta que sea un asunto de Estado. Lo que pasa es que cuando detrás de las cortinas vienen los trinos que crean este problema. Pero yo creo que si mi memoria me falla, fue Turbay el que alguna vez dijo, cuando tuvo algún escándalo de esos por allá al norte de Santander, que si él sentía que le habían violado su vida privada, y contestó, los presidentes no podemos tener vida privada. Yo creo que eso es así. De acuerdo, claro. ¿Para qué lo eligen presidente? Pues para tener vida pública y poder decidir. Si es para tener vida privada, que no lo elijan, ¿o qué? No, pues que no se lance y no se meta a ser presidente. Por eso. Pues eso sí. Exactamente. Bueno, pues creo que ha sido una conversación muy ilustrativa
que nos deja además con una cantidad de inquietudes y creo que podemos dar por sentado que este tipo de fogonazos los vamos a ver más frecuente que no en lo que viene en esta relación binacional y quién sabe lo que venga con todos los demás países en un mundo cambiante. Recordemos esa listica, Juan Carlos, recordémosla. Carteles de la droga terroristas, certificación antidrogas, Venezuela, Panamá y el Darién. Eso es lo que viene en los próximos 6 meses. ¿Eso lo van a manejar a las 3 de la mañana en un trino o qué? Pues eso no necesita como una discusión nacional entre los que saben. Sí, yo creo que sí. Bueno, María Alejandra, ministro, les hablé de las recomendaciones a los oyentes. Entonces, les veo cara prendidos, ¿no? Yo les recomiendo leer las columnas del ministro Villegas porque creo que lo que hemos tenido hoy en todo este enredijo, que es difícil hacer esta especie de ejercicio de equilibrio desde el periodismo en realidad. Este es otro lenguaje, este es otro espacio, pero es muy, muy complicado. Pero es muy importante lo que estás diciendo, es no dejarse arrastrar por la tentación que tiene la gente de, ante una opinión, encasillar al que opina en un sitio u otro. Eso hay que mantener en la opinadera con equilibrio y todo, pero diciendo cómo es. Yo como Bien. opino poco, puedo decir todas las cosas que les he dicho hoy. Y voy a recomendar una película que la vi esta semana y que no es nueva, no es del 2025, pues no es difícil recomendar algo del 2024, pero me pareció una pieza fantástica del cine, por supuesto, de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado. Está en una plataforma, yo la vi en una plataforma, no sé si aquí ya está en una plataforma, No ha llegado. pero lo lindo, además, si se puede ver en cine, que creo que todavía está en cartelera, es el contraste de digamos, del drama de enfrentar la muerte de esa manera de estas dos mujeres y la dirección de arte que tiene esa película, una fotografía increíble, el color clásico de Almodóvar, pero llevado no ya a esa crítica mirada de la sociedad española, sino a una gran reflexión profunda inspirada en un libro sobre la eutanasia, que se llama La habitación de al lado. Esa es mi recomendación de este podcast, que ya no es de esta semana, de estos días. Muy bien. ¿Digo yo o qué con la recomendación? Yo estaba pensando qué recomendarles y acabo de terminar el último libro de Pérez Reverte, que es La isla de la mujer dormida. Es una novela de espionaje de la Guerra Civil Española, vuelve sobre eso. Pero es una novela que tiene una gran cantidad de elementos adicionales de toda buena novela. Es una novela de suspenso, es una novela que tiene hasta erotismo, tiene un lenguaje muy especial, muy mediterráneo, y es una novela que usted coge la primera hoja y no la devuelve a la estantería, sino cuando la ha terminado. Es una cosa verdaderamente maravillosa, La isla de la mujer dormida de Arturo Pérez Reverte. Bueno, fantástico. Pues viendo la posesión del presidente Trump y viendo ahí parados a todos los ricos más ricos de Silicon Valley, al señor Zuckerberg, al señor Elon Musk, además haciendo ese cargo como de superministro y demás, me hizo recordar el libro que tenía en la biblioteca y fui a buscarlo, que es un libro que se llama The Power and the Money, de un autor que se llama Tevi Troy, El poder y el dinero. Y es una recopilación de aquellos encontrones clásicos que en 150 años de vida de los Estados Unidos, vida institucional de los Estados Unidos, han tenido los presidentes con los titanes de la industria. Entonces, me pareció que por contraste, después de ver cómo en esta ocasión esos titanes de la industria siempre habíamos visto cómo pues, las grandes empresas y muchos sectores contribuían a las campañas, pero no tenían un rol ahí tan activo en el ejercicio de la presidencia, pues quise ver si esto
había sido así siempre, y si bien ha habido siempre una influencia, también este libro nos muestra cuál ha sido la historia de sus grandes desencuentros. Entonces se llama The Power and the Money de Tevi Troy. Se los recomiendo. Y bueno, con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, señor exministro Luis Carlos Villegas. Es un honor tenerlo aquí en Enclave Podcast. A María Alejandra también, como siempre, qué rico poder compartir esta conversación. Y nos vemos la próxima. Gracias a todos y esperamos vernos pronto. Gracias, me alegra saludarlos. Un abrazo.